Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Todas las Voces. Viviana. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos un programa intenso, lindo, entretenido sobre todo, pero además muy picante y muy picado, porque son varios asuntos. Me gusta que asumas el término picante. Picante, ¿Te queda claro, bien? sí, lo adopté, Y además estamos en el penúltimo programa, así que estamos también para ponerle sazón. Exactamente, bueno. Calor y color, ¿no? Bien, También, me gusta. también. Podemos seguir ahí con eso. Qué fue arrancar un programa con una autorreferencia, pero lo voy a hacer. El otro día me llamaron un fin de semana de una radio de Tacuarembó, la queridísima Claudia, estaba cumpliendo 30 años, un programa precioso, ya Encuentro se llama, y hablando de esto de la situación de grieta, en fin, digo, remítanse a una columna de Fernando Santulo. Esa es mi respuesta. Así que suscribo al pie. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Vamos a comentar tu columna. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? De ojo con los que aparezcan por esta cuestión de la sensación de que los políticos son todos iguales. Sí. Yo creo que hay un riesgo ahí que está planteado y que se vincula de alguna forma también con lo que vamos a hablar. Exactamente, por eso lo planteaba precisamente. Ha sido una semana intensa, ha estado en debate la conflictividad sindical a propósito de algunos paros que ocurrieron, una medida en particular que fue la que más llamó la atención, que fue la paralización de la refinería de La Teja después de 50 años. Declaraciones del presidente de la República, declaraciones del candidato a la presidencia todavía, Fernando Pereira, del Frente Amplio. Ha estado bastante intenso. Sí, exactamente, porque por otra parte, de hecho, hemos preparado algunas placas, tienen que ver con eso, si efectivamente se trata de un escándalo. Y aquí empezó a utilizarse un término que fue el de la escalada, o sea, el oficialismo entiende que hay una escalada de conflictos. ¿Y qué dicen los sindicalistas y otras organizaciones, otros dirigentes políticos y sociales? Que lo que se pretende es desprestigiar al movimiento sindical. Vamos a ver el siguiente tape disparador y arrancamos con el debate. El pasado lunes el sindicato de ANCAP daba a conocer su postura ante la denuncia unilateral por parte de ANCAP del convenio colectivo, donde queda sin efecto la obligación de FANCAP de brindar guardia gremial ante los paros sindicales. Allí se decide una parada excepcional de la refinería de La Teja. La Federación ANCAP, en el uso del derecho de huelga y en un día histórico, decide por primera vez en la historia de la democracia que la refinería de La Teja pare junto a todas las áreas de ANCAP. El jueves, cuando la refinería volvió a ponerse en marcha, se detectó una falla. El costo será millonario para ANCAP. El sindicato culpó al directorio de la empresa, dijo que fue empujado a tomar esta medida. La medida de fuerza se suma a otra serie de paros que para el gobierno tienen intencionalidad política. Para el PIT-CNT y el Frente Amplio, el gobierno pretende deslegitimar las medidas sindicales. Y hoy nosotros no estamos en una situación de un país en llamas desde el punto de vista de la huelga sindical. Existen algunos conflictos puntuales, es notorio que venimos de una ronda de consejos de salario y cada vez que está en cuestión el salario, obviamente que hay movilización, pero a mí me parece que es más una campaña orquestada y una sensación que se pretende dar, interesada, digamos, en estigmatizar al movimiento sindical. Yo creo que hay un abuso del instrumento. Soy muy respetuoso de las decisiones gremiales cuando hay reivindicaciones, cuando hay poca justificación sobre algunas medidas y además se empieza por el final, lo que hace una decisión de que haya conflicto, con lo cual es una decisión política más que sindical. Y estamos viendo, lo de la ANCAP fue más que evidente. Y bueno, no solo perjudicaron a ANCAP, sino perjudicaron al Uruguay. Bueno, los primeros comentarios de nuestro panel. Eduardo Brenta. Bueno, yo primero me parece que hay que tratar de ser objetivo en esto, ¿no? Para ver de qué hablamos. Yo lo único que conozco serio en el Uruguay respecto a conflictividad laboral es el informe de la UCUDAL, de la Universidad Católica del Uruguay, que hace un informe mensual y que en este mes de octubre dice que respecto a los meses anteriores hay una caída del 90% en términos globales y un 30% en términos sectoriales. Y atribuye esta sensación, digamos, a las particularidades de los conflictos, ¿no? A las situaciones puntuales, puertos, educación, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro, yo tengo aquí un cuadro bastante obvio. Ese es el que menciona 2015 como un pico de conflicto en ese año, exacto, por ejemplo. Y tiene una caída notoria en el 2021, por lo cual esto es el mes del paro general y este es el mes en el cual estamos
el mes pasado, digamos, en el cual hay una caída notoria. No hay escalada para vos. Por lo cual yo creo que no hay escalada. Y si uno comienza a analizar los motivos de los paros y algunas reacciones, ejemplo del puerto, por ejemplo. La decisión del puerto tomada en el decreto que le otorga el monopolio a los belgas, esa decisión motiva la pérdida de los puestos de trabajo en Montecom. Nadie va a esperar que los trabajadores de Montecom se mantengan sin tomar ninguna medida para defender sus puestos de trabajo. Resultante, hace 2 días atrás, el Poder Ejecutivo detuvo esa medida de otorgar el 20% de ese inicial, por lo cual se desactivó la medida, porque naturalmente la gente defendía sus puestos de trabajo. Quiere decir que yo tengo la sensación de que en el marco del inicio de la campaña de la LUC, comienza a centrarse en el tema sindical, algo que el gobierno encuentra como un mecanismo interesante para tratar de golpear a quienes defienden la LUC. Simplemente una precisión para que después sigan los panelistas. Te fuiste al puerto, pero no atendiste el asunto de ANCAP, donde se preguntan, ¿parar la refinería? Cuando además se estaba protestando por la eventual privatización del Portland. Te contesto en 2 palabras, en mi opinión. En el caso de la medida, yo creo que la medida fue la última medida, ¿no? Puedo compartir que esa medida puede ser la última medida llegada a una situación. O sea, faltó gradualidad. En mi opinión, faltó gradualidad. Pero también es cierto que se propuso postergar esa medida a cambio de una postergación por 15 días del convenio vigente. 15 días, no 15 años ni 15 meses. 15 días. Si se hubiera postergado, hubiera sido así. Y lo otro que me parece grave y que yo no he escuchado a nadie, es que se le pretende atribuir la responsabilidad a los trabajadores de ANCAP respecto a la situación que se generó después. Y hay un acta firmada, yo la tengo, un acta firmada en la DINATRA, en la cual los trabajadores, con nombre y apellido, se comprometen a asumir la parada, lo que significa todas las medidas, pero las decisiones son obviamente del directorio. O sea que o hay 2 posibilidades, o el directorio es el responsable, o quienes puso a su cargo, del error que se comete cuando se cambia la válvula, que no es el primero, por otra parte, ¿no? Lo que pasa es que nunca se dio en este marco. O el directorio es responsable, o la otra es que hay un sabotaje. Perdón, no entendí lo que pasó. La parada se produce cuando se reinicia, hay un problema con una válvula. Sí. Toda la operativa de ANCAP está en manos del directorio y los gerentes de ANCAP. No está en manos del sindicato. Los que bajaron la llave son ellos. Y ahora la culpa el directorio. Eduardo, son ellos los que toman. Ninguna empresa te va a habilitar la reapertura del inicio del movimiento de una fábrica a manos de los trabajadores. Ustedes levanten la palanca. No, levantan la palanca los gerentes con las órdenes que da el directorio. No, creo que hace falta un poquito de coherencia. Claro, estamos frente a una... Coherencia sobra, coherencia. Quien para la planta y la refinería es una decisión del sindicato, no del directorio. Todas las medidas acordadas con una absoluta falta de gradualidad, tal como tú lo admitiste, y que estamos hablando de... No se paraba hace 50 años, la última vez fue en el comienzo de la dictadura. Es decir, estamos hablando de una medida absolutamente extrema. Quien la ve desde afuera dice, bueno, ¿esta medida por qué se produce? ¿Estará habiendo una vulneración absoluta de los derechos? ¿Habrán maltratado trabajadores? ¿Habrán dejado de pagar salarios? ¿Habrá habido algún problema, un accidente, una muerte? Porque tomás la última medida de todas, parar una refinería que hacía 50 años que no se paraba. Pues no, ninguna de esas eran las razones. Las razones fue la negociación de un convenio colectivo y un relato de una pretensión de privatización del cemento Portland. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, a mí lo que me preocupa realmente es la falta de gradualidad en las medidas y sobre todo la desproporción de las medidas. Respecto al informe que tú comentabas de la UCU, que es un informe de conflictividad laboral, la metodología de ese informe, ¿cómo es? Se toma en cuenta la cantidad de conflictos, la cantidad de jornadas afectadas, la cantidad de personal afectado. Y no es que el informe nos da cuenta acerca de la proporcionalidad o desproporcionalidad de las medidas debido a la situación vigente. No, tiene muchísimo que ver. Cuando uno está hablando de que hay en el movimiento sindical una falta de gradualidad y una desproporcionalidad de las medidas, se está hablando de esto, de parar una planta que hace 50 años que no se paraba. Perdigones en la puerta de Tres Cruces, ¿hay gradualidad?
la gradualidad es lo que tirar estamos hablando perdigones a ahora. trabajadores parados en la puerta de la terminal Ya de hubo taxis. una reunión entre el Ministerio del Interior Sí, y el y no pasó PIT-CNT y el nada. Ultra. No, y se dijo que se Hubo un exceso. consideraba que... No se dijo que hubo un exceso. A ver. ¿Sabes lo que se dijo? Se dijo que se estaba impidiendo la libre circulación Sí. y que les gustaría que ese tipo de situaciones no se repitiera. Pero no te vayas de tema. Tú No, mismo no, lo estamos reconociste. hablando de la escalada, es el Tú mismo mismo tema. lo reconociste. No hubo gradualidad en las medidas. Pero eso es la medida independiente. última. ¿Qué se estaba vulnerando? ¿Qué derechos se estaba vulnerando como para Está bien. parar una planta que se paraba hace 50 Pero años? eso Entonces, no admite un realmente discurso eso es una realidad. como el que hace el secretario de la Presidencia, que prácticamente anuncia un país en llamas, en donde está en riesgo la estabilidad No, democrática. Yo no lo escuché anunciar Bueno, ningún yo tipo de escuché una país en declaración de llamas. Delgado de ese tenor que me parece que contribuyen a lo que mencionabas al principio, ¿no? Bien, a profundizar una grieta que no nos sirve a pero nadie. ¿qué vuelvo a grieta? insistir. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de otro sindicato, FENAPES, cuando la semana pasada tuvo que ir a la comisión investigadora del Parlamento para contestarle sus preguntas. Y el sindicato decide levantarse cuando van a empezar a preguntar quienes están investigando. Bueno, yo te voy a en una preguntar, falta ¿te absoluta parece de que- respeto hacia la institución parlamentaria, hacia las personas que todos elegimos. Podrás coincidir, no podrás coincidir, estarás en las antípodas, pero lo mínimo ¿Y que te puedes parece hacer que 15 es contestar docentes- las que preguntas. 15 docentes que sacan una foto con un pañuelo deban ser Me destituidos? parece que San tenés que José? contestar las vamos a volver preguntas al y tema respetar la que nos institución convoca hoy, parlamentaria. Fernando. Sí, yo la pregunta que me hago cuando pasan estas situaciones de crispaciones, ¿a quién favorece esa crispación? Es decir, la pregunta que me hago es siempre intento alejarme un poquito de la pelea concreta y tratar de entender por qué las cosas ocurren como están ocurriendo. Haces un vuelo de dron, digamos. O por lo menos, ponele, intento por lo menos como mirar de costado. Yo creo que a quien favorece este tipo porque ni siquiera es que la situación, yo estoy de acuerdo con algo que dice Eduardo y es, no necesariamente estamos en un momento en el que haya aumentado la conflictividad. No estoy seguro de que estemos en una escalada. Lo que sí me parece es de que alguien obtiene algo, de que se genere un ruido en torno a la situación y en torno a la conflictividad. La pregunta sería esa, ¿quién obtiene algo en torno a este ruido? Yo creo que la respuesta es los sectores más radicalizados a ambos lados del espectro político. Es decir, porque también hay una cosa que nos acostumbramos mucho a la política de bloques. Entonces suponemos que los bloques son homogéneos al interior. Claro. No es verdad. Dentro de cada bloque hay gente que tiene ideas más radicales y menos radicales. Yo tengo la sensación de que a quien beneficia esto es a los sectores más radicales del PIT-CNT, a los sectores más radicales del Frente Amplio, pero también a los sectores más radicales dentro de la coalición de gobierno. Ya tenemos al senador Manini haciendo declaraciones en alto tono y encendidas al respecto. Por eso la pregunta es, ¿qué obtiene quién en este tipo de situaciones? Yo lo veo más bien de ese lado. Claro. El que no obtiene Ahora- nada es el uruguayo promedio, ¿no? Porque los sobrecostos de parar ANCAP, que va a ser a razón de más o menos $500,000 por día, afectan a todos los uruguayos. Hay un punto ahí que está bueno dejarlo claro para los que nos están mirando, ¿no? Que según el índice de la UCU, que es verdad, ¿no? Es el índice de conflictividad laboral que todos tomamos. Es cierto que en comparación con 2020, que tampoco fue un año típico, En obviamente absoluto. que está en aumento, todavía no llega a niveles de 2018, por ejemplo, que fue un año claro. previo a pandemia. Pero también es cierto esto de que se han paralizado en áreas claves, ¿no? Y por allí se generó el mayor ruido en los últimos días. Pancho, hay dos afirmaciones que están sobre la mesa. Una la dijo el presidente y es que el paro se está usando en exceso, ¿no? Y lo otro es si tiene un trasfondo político, como planteó él. Bueno, sí, yo creo que hay un trasfondo político que no se dice del todo claramente. A mí la lectura que yo hago es la siguiente. La imbricación, el vínculo que hay, muy estrecho y cada vez más estrecho, si Pereira además termina siendo el presidente del Frente Amplio, entre el PIT-CNT y el Frente Amplio es notorio. Es decir, no es el mismo Frente Amplio hoy que hace 3 o 4 años en torno a su ya de por sí mayor vínculo que tenía con el mundo sindical. Y por delante lo que hay, a marzo del año 22, es una instancia política muy importante en donde se va a poner en juego un rumbo del país, con la LUC, con el referéndum por la LUC. Y en ese sentido yo creo que lo que está haciendo el sindicalismo es ejercitarse en el sentido de trancar áreas claves del Uruguay, como por ejemplo ANCAP, como por ejemplo transporte, como por ejemplo la salud, la educación en esa primera movida que hace con relación al Parlamento,
Porque por delante lo que hay es esa primera fila de enfrentamiento al gobierno en algo que se está preparando para dar esa batalla. El gobierno, además, ha respondido en atención a eso que acabas de decir, porque el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, alude a la LUC y dice, miren, Claro. gracias a la LUC, Confirma. acá lo que se garantiza es la libre circulación, por ejemplo. Lo otro que se garantiza, siempre estoy tomando declaraciones de Álvaro Delgado, lo que también se garantiza es el derecho a una movilización sindical y también el mismo derecho ejercido por quienes quieren ir a trabajar. El derecho empresarial también a mantener sus empresas. O sea, la LUC se metió de lleno en estos Yo creo que es lo que escarceos. está atrás. Y quiero cerrar el razonamiento con lo siguiente. El año que viene ya se ha dicho que el énfasis que va a darle el gobierno es al tema de la educación. Y allí todo el mundo ya sabe que va a haber un conflicto muy importante con los sindicatos y que los sindicatos de la educación van a estar apoyados por el PIT-CNT y que el PIT-CNT va a estar apoyado por el Frente Amplio. Es decir, esa línea de apoyos ya es absolutamente previsible. Y entonces lo que se está dibujando atrás de esto es si de una vez, buena vez por todas, se puede emprender el rumbo del país en un sentido distinto de lo que dice el PIT-CNT, o si cada vez que se quiere hacer una reforma en un sentido distinto a la que dice el PIT-CNT y la izquierda, queda trancado eso. Hay algunas metáforas o algunos ejemplos históricos en este sentido que son muy notorios. Por ejemplo, en la década del 80, y con esto termino para no andar mucho, pero en la década del 80 hubo un gran conflicto de los mineros entre el gobierno conservador de Gran Bretaña y los mineros. Fue Thatcher contra los mineros, hubo más de 1 año y medio de huelga, y era la gran madre de todas las batallas. Si ganaban los mineros, caía el peso reformista que podía llegar a tener ese gobierno, y si ganaba Thatcher, pues entonces podía llevar adelante su reforma. Por supuesto que el contexto es distinto, los años son diferentes, hay una guerra de las Malvinas previa, todo eso es verdad. Pero acá estamos, creo yo, en el callejón que empezamos a encaminarnos hacia un gran conflicto, y lo de la ANCAP no es gratuito ni es casual. No es una cosa de que, bueno, fíjate, no nos dimos cuenta y bajamos la general y qué horrible, la culpa la tiene el directorio. Eso es absolutamente ridículo como razonamiento, creo yo, y me parece que es quitarle responsabilidad a quienes efectivamente lo hicieron con la voluntad de hacerlo. Es decir, pretender que los actores hacen cosas sin voluntad, Pero el me parece que sindicato es una tenía forma de no voluntad de razonar bien. romper, decís. ¿Perdón? El sindicato tenía voluntad de... El sindicato tenía voluntad de apagar como apagó, y por supuesto cualquiera que esté en ese asunto sabe que si no se... Y los riesgos de apagar algo si que no se hace toma el 50 recaudo, años que no se puede romper. apaga... Ahora, son perdón, conocidos. pero ahí no fue una Por favor. desinteligencia también del sindicato, porque en definitiva le termina dando la excusa al gobierno para importar combustible, que es Lo que algo que pasa ellos no es que quieren. lo que pasa es que están de años tras años de hacer una huelga de hambre a Mujica por el tema, por ejemplo, educativo, de fijar la pauta y que el Frente Amplio... A ver, el Frente Amplio sigue el referéndum de la LUC porque se lo impone el PIT-CNT. Si ellos votaron 2 artículos de reforma de los combustibles y terminan votando en contra. El PIT-CNT es el que está liderando, le pone el presidente, que es Pereira. El que no ve eso es porque no quiere ver cómo evoluciona la izquierda. Eduardo. No, yo lo que digo es, primero, lo de la parada, que nunca se paró ANCAP, no es así. ANCAP se para permanentemente. Programado, pero con mucho tiempo, con 2 años por lo menos. Es una parada programada, por lo tanto, no hace 50 años que no se para ANCAP. Eso Claro, no no es hace verdad. 50 años que se para. Pero que se empiece prepara así. durante 2 años, ¿no? Bueno, Que no pero se digamos para por una medida verdades. sindical. No hace 50 años, Pero- hace 50 pero años que no se pero para de esta todos manera. los años, y todos los años hay dificultades en el arranque. Bueno, O sea que atribuir... Pero no por paros, no por paros, es por el mantenimiento de la Claro, no por refinería. Y sin Lo que digo planificación. No, pero perdón, pero hay una nota firmada en la DINATRA, que creo que tú reconoces la DINATRA, ¿no? Pero- Dirección Nacional de Trabajo, en la cual se sienta el directorio de ANCAP y el ¿Tú sindicato. le querés echar la y culpa acuerdan- de que no y haya aprendido acuerdan bien la uno planta con el al otro directorio? que se va a parar y Es se de va a locos. reabrir De loco. en determinadas condiciones. ¿Bajo qué responsabilidad? Bajo la responsabilidad del dueño de la empresa. ¿Quién es el dueño de la empresa? No es el Eduardo, ¿tú sindicato. realmente estás Yo creo- lo que sosteniendo que la creo es responsabilidad que es del directorio cuando el que responsabilidad decide parar de la es el parada sindicato? y de la apertura Es en cualquier increíble lo que oportunidad, estás diciendo. sea por una medida de paro, sea por una medida de ajuste de la refinería, es de la empresa. Sería como decir que la reapertura. Esto no es el caso de Frío Pan, ¿no? Donde hay una medida deliberada. No, son cosas distintas, Esto pero el punto es, una el reapertura punto es que con una antes, dificultad. está bien. En las paradas anteriores han habido dificultades también. Está bien, pero el punto es que en este caso se planteó justamente en la reunión de la DINATRA y en la previa, cuando se ¿Por anuncia qué no la aceptó medida, el directorio de ANCAP postergar 15 días
Pero a vos te parece bien, en el Pero fondo el gremio no se sé, comprometió, ¿te el parece gremio una se medida? comprometió a una dotación mínima. Y lo hizo. La dotación mínima para esta parada, la dirección de ANCAP dice que no estaba contemplado. Bueno, está en el documento de la DINATRA. Están los nombres de los funcionarios. Eduardo, ¿a vos te parece bien Entonces, que se haya parado? Lo tienen que sancionar. Pero ¿Cuál es? lo Pero tienen que sancionar. hablemos de la gradualidad si de los las medidas, funcionarios por favor. no estaban. Entonces, esos funcionarios hay que sancionarlos. Yo no he visto que sancionen a nadie. Tú te también estás hay que desviando del sancionar- tema. como Que el también tema hay que es si esta sancionar- medida es coherente Ese para es la otro- situación. no, No, no. no es otro tema. Vos me Es el estás- tema crucial. Mirá que es una medida que está Es el tema sometida a crucial. investigación administrativa Pero también. obviamente, claramente, O sea, hay que seguir investigando quién es responsable de esto. De cualquier manera, todo se derrumba, y creo que el razonamiento que hace Pancho yo lo comparto, porque detrás hay una intencionalidad que está marcada por la LUC, claramente, y dirigida al movimiento sindical. ¿Y por qué se posterga por qué se posterga el tema de la seguridad social para después? ¿Por qué se posterga el tema de los combustibles y el aumento de los combustibles? Hay una postergación obvia de cantidad de medidas que ahora son todas para marzo, ¿no? Sin lugar a dudas que se Sin está embargo, marcando. el Parlamento está parado, no hay Parlamento en el Uruguay, no hay temas en la agenda parlamentaria. Bueno, había, por ejemplo, ¿No? estaban investigando qué había pasado en secundaria y el sindicato Ahí está, no por quiso eso. dar Pero no hay ningún información. tema No, digo, de carácter temas hay. legislativo, no hay ninguno. Mañana se va a votar, según tengo entendido, la ley forestal, que va a votar el Frente Amplio y Cabildo Abierto. Y en la tarde se va a votar la ley de tenencia compartida, que va a votar mañana o pasado, el Partido Colorado. Nacional con Cabildo Abierto. Bueno, Porque esa es la eso me situación que parece está en la importante. coalición. Vos decís que los legisladores se están rascando, básicamente. no, lo que digo es que no hay material, porque no hay acuerdos. El proyecto de tenencia compartida no lo lleva el Partido Colorado. El proyecto que se votó en diputados con Cabildo y el ¿Te Frente. estás yendo de tema no lo de vota el manera? Partido Estamos Nacional. hablando de los sindicatos. No estoy ¿no? respondiéndole a Viviana. No, No, pero como Entonces, que quería me aclarar preguntó, cuál yo le era el planteo. Toda la parada de todas las medidas anunciadas hasta después, justo parecería que el Uruguay reanuda su actividad el 28 de marzo. Pero es que Yo, de alguna me parece que la forma, gente pero no que de es alguna boba. forma, Eduardo, cuando la oposición plantea como eje de su oposición hacer un referéndum, juntar cientos de miles de firmas, plantear este tema como algo relevante, obviamente la atención va a estar puesta políticamente por todos los actores en torno a la voluntad del pueblo de definir si ratifica o no los 135 artículos. Y eso pasa a ser central. Por eso justamente Sí, pero hay mucha temas que no gente se tienen nada que ver. oponía al referéndum, porque eso tranca la agenda del país en un montón de Pero- reformas pero que el planteo- tienen que ponerse en el Perfecto. congelador hasta que se Pero el defina el planteo de referéndum. Manini de pasar la prisión domiciliaria a los violadores de derechos humanos, ese planteo está postergado también, ¿no? Quedó postergado para después de marzo. Así fue manifestado. Manini reclamó ayer duramente, ¿no? Duramente que se cumpla lo que él pide. Pero estamos Dice a 15 de diciembre, ¿de cuándo están todos como locos para hacer cosas Bueno, el no 15 de sé, diciembre? preguntarle a Manini. es el que Fernando. habla. A ver, ese vuelo de dron. No, yo lo que tengo es una pregunta para Pancho, porque él reconocía que hay una cuestión capaz que es medio atípico que le haga una pregunta a Pancho. No, pero dale, yo te contesto que con me todo parece cariño. a mí me parece interesante. ¿Al gobierno le conviene entrar en esa dinámica? Porque yo la sensación que yo tengo es verdad, el cuestionamiento sobre la LUC abre esa especie de impasse, etc. Pero Claro. el gobierno sigue siendo el gobierno. ¿Al gobierno le conviene entrar en esta clase de debate? Hay dos tiempos. Primero está el tiempo del verano, que siempre frena las cosas y por tanto te hace ganar un mes y medio en el sentido de decir no hay que apretar el acelerador porque de todas formas está todo más o menos frenado. Eso uno. Segundo tiempo, le conviene. Bueno, pero es que lo que pasa es que si del otro lado vas a tener un sindicato que lo que va a hacer es, después de 50 años, meter la tranca a la refinería de La Teja, y bueno, la gente va a mirar eso y decir, bueno, pero este tipo está pasado de rosca. Es lo que todo el mundo está pensando. Entonces, al gobierno no es que le convenga, pero si los otros actores hacen lo que hacen, el gobierno dice, miren, esa es la actitud de hoy en día, lo cual no quiere decir que vaya a ser argumento para más. Eso de la importación de combustibles va en esa línea, decís. ¿Cómo? Sí, o sea, lo de la importación de combustibles un poco abona esa teoría tuya. Pero la importación de combustible es como una especie de salida plan B frente a una cosa que yo creo que el gobierno de ninguna manera pensó nunca que FANCAP fuera a cometer semejante barbaridad Es desde que el punto de vista de la era vida impensable. mundial. Bien, tenemos que hacer una pausa.
Luego de la tanda nos metemos en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Está bien que el gobierno direccione o dirija a dónde tienen que ir el gasto que hace la población o los beneficiarios de esta tarjeta y en el fondo las contraprestaciones, ¿no? Que es lo que siempre está sobre la mesa? Exactamente, se ha armado también una polémica con eso. Venimos con el tema luego de la pausa. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. ¿En qué se gasta con la tarjeta Uruguay Social? Ese es el tema que ha generado un debate potente por momentos. Sí, y tenemos una encuesta de Twitter que estuvimos consultando en la tarde de hoy. Ya tenemos los resultados, así que vamos a plantearla porque la respuesta, el escenario es contundente, ¿eh? La pregunta era, en verdad planteamos la polémica. ¿El Estado debe orientar el gasto de la ayuda social que entrega para que se destine a alimentos, artículos de limpieza personal o para el hogar? Esa era la opción número 1, que obtuvo el 92%, de acuerdo con esta parte está el 92%, y la opción 2 era beneficiarios de los planes deben gastar el dinero en lo que quieran, con eso el 8%. 8,5%. Bueno, este es el resultado del sondeo, lo podemos ver después más adelante. Ahora, si les parece, vamos a este disparador del tema. El Ministerio de Desarrollo Social detectó que el dinero que se transfiere a la tarjeta Uruguay Social para ayudar a los más necesitados se estaba utilizando en rubros que no constituyen los que estaban previstos. El MIDES aclaró que la tarjeta Uruguay Social es una transferencia otorgada a los hogares en situación de vulnerabilidad económica extrema y que pretende que ese dinero sea destinado a alimentación y productos para higiene personal y limpieza de los hogares. Son 7.000 los comercios habilitados para recibir, como forma de pago, la tarjeta Uruguay Social. 500 de ellos tienen rubros como cotillón, veterinarias, tiendas de electrodomésticos e informática, ferreterías, repuestos y talleres mecánicos, servicio de televisión para abonados, entre otros. La decisión del ministro Martín Lema generó críticas desde el Frente Amplio. Se cuestiona que se direccione el destino del dinero con el que se asiste a los más vulnerables. El ministro Lema, en tanto, señaló que ya existe la asignación familiar para destinarla a cualquier compra, pero que en el caso de la tarjeta Uruguay Social se trata de una transferencia económica que nace del esfuerzo de toda la sociedad y ese dinero debe ser cuidado. Bueno, la ley o la letra de la ley parece ser clara, ¿no? De esta disposición, allí surge una vez más esta cuestión de son leyes rígidas de cumplimiento flexible o leyes flexibles de cumplimiento rígido, porque de pronto hay como margen para considerar algunas cuestiones. Esto de direccionar a que se compre exclusivamente los ítems A, B, C, D, ¿está bien, está mal? El resultado de la encuesta o del sondeo fue contundente. Sí, pero también se pone sobre la mesa si hay un derecho a la libertad de compra, en definitiva. Exacto. Que cada uno elija lo que quiere consumir. Laura Raffo. Bueno, yo creo que a esto hay que ponerlo en contexto. Creo que la mejor demostración de que este gobierno está tomando el tema de atención a la población más vulnerable y más pobre como una prioridad absoluta es que se logró en este primer semestre de año que 50.000 uruguayos salieran de la pobreza. Estamos hablando de un primer semestre en el cual todavía teníamos pandemia y todavía teníamos muchísimas dificultades. Y también esas cifras que acaba de publicar el INE muestra que se llegó a mínimos en la pobreza infantil, que es tan importante, ¿no? Que es de las cosas que más preocupa. Los niños de entre 0 y 6 años, el nivel de pobreza entre esos niños está en los niveles más bajos desde que hay mediciones, desde el año 2006. Entonces, creo que ese es el contexto. Después vamos a lo que es la tarjeta Uruguay Social. Para otorgar esta tarjeta, ¿qué hace el MIDES? Porque está bueno conocer la metodología. Se construye un índice de carencias críticas que lo armó la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR hace años atrás y se va a los hogares y se mide la carencia crítica. ¿Qué es la carencia crítica? La vivienda, por ejemplo, tiene más de una habitación, tiene un baño, tienen acceso a agua caliente, tienen acceso a refrigerar los alimentos. Estamos hablando que está dirigido a personas que están en situación de extrema vulnerabilidad y en general
familias con niños. Entonces, quienes tienen en ese índice de carencias críticas, quienes llegan a niveles muy altos de carencias críticas, se les dan dos beneficios. La asignación familiar Plan Equidad y la tarjeta Uruguay Social. La asignación familiar Plan Equidad es un monto de dinero que varía según la cantidad de menores que tenés a cargo y que como contrapartida los tenés que mandar al sistema de salud y a la educación. Sí. Y la tarjeta Uruguay Social, que está enfocada en atender la emergencia alimentaria y de higiene. Es decir, en ese hogar decir, bueno, para que sí o sí la nutrición sea adecuada de los niños, los elementos de higiene estén presentes. Entonces yo creo que sí, que es una buena combinación la asignación familiar y la tarjeta TUS. Me parece que está muy bien focalizado y me parece una buena decisión controlar los rubros, que ya existía el control, pero se había dejado de hacer. Hoy hablé con el ministro Lema desde 2016 que no se hacía un monitoreo y un seguimiento, una trazabilidad. O sea que esas cifras hay comercios que además ahora, con esta nueva lógica, quedan al margen, ¿no? Y no se estaba haciendo la trazabilidad en que se gastaba. A ver, Eduardo. No, yo quiero decir que cuando surgió esa ley, ese fue un proyecto del Frente Amplio, ¿no? Dirigido justamente a la atención de la población más vulnerable y básicamente dirigido a las necesidades básicas. O sea que en ese aspecto no veo ninguna diferencia con lo que se está planteando como una novedad. Eso ya existía. Los controles son dificultosos, fueron dificultosos desde el principio, porque primero acá no había facturación electrónica, o sea, había muchas posibilidades de evadir, ¿no? De comprar una cosa y que te facturaran otra. Por lo tanto, era difícil y eso hizo que en algún momento no se lograra llegar a contralores específicos. ¿Estás ¿no? de acuerdo con este nuevo control? Yo creo que el objetivo de la tarjeta es básicamente atender las necesidades básicas de esa población, lo cual no significa que exista esa suerte de lógica de instalar que la persona que está en esa situación no tenga otros derechos, que habría que garantizar de otra manera, no por la tarjeta, por otro lado, ¿no? Reforzando otras posibilidades. Estamos en un momento del año muy particular, ¿no? Entonces yo puedo decir, corresponde hoy que una madre compre un juguete de 200 pesos a un niño, ¿no? En Navidad. ¿Quién va a decir que no? Yo me imagino que nadie va a decir que no, ¿no? Bueno, la tarjeta no está dirigida para eso. ¿Y vos estás de acuerdo con que no esté dirigida para eso? Yo comparto que está dirigida a alimentación, elementos de higiene, etcétera, etcétera. O sea, en términos generales, ¿estás de acuerdo con la decisión? Yo digo que no hay nada nuevo. No hay, lo que anuncia el ministro Lema es lo que siempre hubo. Más control. Se controlaba. No es cierto, es cierto lo que decís tú, que siempre fue enfocada en alimentos. Lo que se había dejado de hacer era de verificar la trazabilidad. Se dejó de hacer en 2016 y ahora lo que se está pretendiendo es reordenar, porque había un desvío, y todos saben, que cualquiera que recorre un barrio sabe que en los almacenes muchas veces las tarjetas las acumulan abajo de la caja registradora, el almacén después pasa lo que cuando esto comenzó, teníamos 1 millón de personas en situación de pobreza, no había facturación electrónica, no había post, la posibilidad de controlar lo que efectivamente el comerciante vendía era prácticamente imposible, eso fue cambiando, se creó la inclusión financiera. Eso permitió que mejores contralores, pero insisto en esto otro, ¿no? En que esta población vulnerable no debe verse como una población que solo tiene derecho a comer y a usar elementos de limpieza. Creo que nadie la está viendo así, yo espero que nadie lo vea así. No, sobre todo por el componente de la asignación familiar. He escuchado también esa suerte de discurso, ¿no? Que algunos estarán reflejados en la encuesta, que la mayoría quizá no, de que si sos pobre solo podés comer y bañarte, ¿no? No es así, ¿no? Tenés una cantidad de derechos que te garantiza la Constitución de la República. Y eso debería ser contemplado, no a través de este mecanismo, pero debería ser contemplado. Pero creo que no es el caso de cómo plantea las cosas el gobierno. Fernando. Sacando el dron y subiéndolo un poquito. No, a mí me parece interesante porque plantea, más allá de este caso concreto, para mí plantea cuestiones interesantes respecto a, bueno, si la sociedad decide hacer transferencias monetarias hacia determinados sectores que las necesitan. ¿Hasta qué punto? Lo de las contrapartidas creo que eso es algo que está bastante aceptado, es decir, en el caso, por ejemplo, de la asignación familiar.
Pero para mí plantea una cuestión filosófica. Está bastante aceptado, pero este Generó año, polémica hasta hace 2 también. meses, no se había controlado que los niños fueran a la No, educación. pero pertenecen O sea, a dos órdenes distintos. Una cosa es cuando vos no controlás que se esté cumpliendo aquello que vos reglamentaste, y otra cosa es la filosofía que está detrás. A mí me Esa interesa- filosofía también estuvo en debate hace un tiempo, recordamos cuando decían, che, pero hay que exigirle para darle este dinero, sí. este montoncito de dinero, hay que exigirle que vayan a la policlínica, que vayan... Y No, solo pero- para garantizar que un niño Claro. se críe bien. Esa nutrido y educado. exigencia estoy de acuerdo porque además no afecta directamente al consumo, sino a la calidad de vida. O sea, no tiene que ver con lo que la gente va a comprar con ese dinero. Estamos hablando aparte de cuánto es la 1.200 pesos mínimo. Entonces, más allá de eso, a mí lo que me plantea una pregunta que me parece que es interesante y que es pertinente es, una vez que decidiste hacer la transferencia, ¿tenés derecho, tiene el Estado, tiene la sociedad derecho a guiar cuál va a ser ese consumo? Se dirá, es dinero público, entonces tiene sentido decirle a la gente en qué tiene, recordarle a la gente en qué tiene que gastar eso. Pero al mismo tiempo a ese ciudadano vos le estás pidiendo que vote y le estás reconociendo plenas responsabilidades en el momento en el que esa persona, bueno, le decís, no, mirá, como recibís una ayuda, deberías condicionar tu voto. ¿Se entiende lo que digo? Por un lado lo reconoces como un adulto responsable que es capaz de votar lo que considera mejor para él y para sus conciudadanos. Y por otro lado, de alguna manera le estás retaseando la capacidad de entender qué es lo que debe comprar y qué es lo que le hace bien y mal. Por eso decía que no es una cosa que tenga que ver en concreto con esto de la tarjeta, pero me parece que No, pero plantea una cuestión que no sé si está del todo resuelta. Es 100%, tiene 100% de vinculación con esto de la tarjeta, porque en definitiva lo que está en debate es si puede o no, y si hay un derecho de autonomía de compra, si estás afectando a la libertad de la persona. En Libertad Bueno, responsable, ojo, porque si se quiere está también, diciendo ¿no? en esta tarjeta particular, no en el resto de las Claro, tarjetas. no, Pero sí, lo que pero, estoy entendiendo va pero, bien pero- para una pero esta emergencia tarjeta particular, esta tarjeta particular se da, se da en un rubro muy específico. Claro. Y de higiene. En un rubro- pero yo lo que a mí, por eso decía, más allá de la tarjeta, me parece que es una pregunta que es válida. ¿Hasta qué punto? Y hasta qué punto vos podés cuestionar eso que vos decís, pero eso es un exceso. ¿Cómo va a pagar el canal cable si labura en 3 eso lugares comparto y tiene totalmente. 4 hijos? Entonces vos decís, bueno, sí, pero labura en 2 lugares, tiene 4 hijos, los pibes se pasan todo el día encerrados en la casa y capaz que lo único de verdad es ver cable o ver Bob Esponja en la pantalla de televisión. Entonces yo personalmente no me siento capacitado como para decirle sí señor, no señor. Sí. No, me parece que es más complicado que esta tarjeta el problema. Quiero destacar Pancho. algo importante de una cosa que leí sobre este asunto. En realidad el 80% del gasto de la tarjeta, que tiene limitantes en qué tipo de rubro se puede gastar, se gasta efectivamente por parte de la gente en los rubros Última que medición efectivamente 2014. deben de Ojo. gastarse. Ojo, Pancho. ¿Cómo? Última medición de eso, 2014, Está bien, porque bueno, se pero dejó lo de último- hacer la trazabilidad. No, y ahí No. fue que empezó Falta la información. cosa a No, pero despelotar. leí al Sí. alcalde de los números, ahora no me Sí. acuerdo el apellido, que Más. decía que de todas formas la mayoría de la Sí. plata iba en Al el diario rubro. Observador de hoy. Sí. La mayoría de la plata se va a gastar en higiene y en comida. Por Más. tanto, de lo que estamos hablando es de algo marginal, pero es un dato muy importante, porque rompe con un mito que es que a veces se maneja, que la plata se gasta en cualquier cosa o que la gente miente para tal cosa. Otra cosa que decía súper interesante es, la gente no miente en su estado de situación, sino que viene al Mides a plantear algo que, como después se tiene que hacer una ronda de inspección, muchas veces se tranca y se demora el beneficio, Sí, y lo se que pierde. plantea el Mides es decir, vamos a, por declaración jurada, Sí. le damos el beneficio Claro. y después en todo caso vemos a ver si se cumple o no, que eso también me pareció un buen cambio, Sí. porque en definitiva tenés gente que no te Claro. miente, pero que se tranca por un tema burocrático. Bueno, destranquémoslo, hagamos una declaración Y jurada y después- después chequeamos. Porque el chequeo lo que les ha dado es que en general se cumple bastante. Creo que eso es un signo de responsabilidad ciudadana colectiva que vuelve al Uruguay en una cosa que quizás sea bastante excepcional con relación a otros países de la región, me parece en este sentido. Y por otro lado que quiero señalar un matiz con lo que creo que dijo Fernando en un momento. A ver, yo creo que efectivamente el Estado debe de poder definir en qué se gasta la plata que transfiere, porque no es gratuito, no es autoritario, se está refiriendo a cuestiones que son sustantivas para la higiene, para, Sí, sí. para el alimento y en lo que refiere a las asignaciones familiares para la educación y para la salud. O sea, el Estado no te está diciendo, ay, no, te está dando las básicas que hay que tener y que hay que cumplir para el niño y para la familia. Ahora, si después la persona agarra changas o lo que fuera y se le quiere gastar en otra cosa, es un problema de él.
Es decir, no te están obligando solo a gastar en eso. Esa plata va para eso. Y otra cosa importante que tampoco hemos dicho, otro cambio que se está instaurando es que todo esto no te limita de forma tal de poder después conseguir un trabajo que sea formal, porque estabas en un rango tal que implicaba que un conjunto de beneficios te hacían que si después trabajabas te quitaban los beneficios. Ahora lo que el cambio se generó es mantener los beneficios e igualmente puedes trabajar y no pedirle a tu empleador que te pague en negro, porque si no perdés los beneficios. Que esa es otra realidad bien importante en beneficio de los más pobres. Creo que en ese sentido, en definitiva, lo que hay que destacar es, uno, hay un consenso de todo Uruguay en que hay que apoyar desde el Estado, sí, pero es importante. No. Es muy importante. Pero es un consenso de larga todos data, los partidos que hay que apoyar a las clases menos privilegiadas del Uruguay con este tipo de cosas. Que hay que tratar de apoyarlas en un sentido específico por el bien de los gastos que son realmente los más necesarios y que además eso no puede ir en contradicción con tratar de una buena vez por todas de salir de esa situación trabajando no en negro, sino con todas las de la ley, de forma de beneficiarse con la seguridad social, ¿no? Querías hacer un apunte. Hay que señalar simplemente como dato que de pronto engloba, son 60.000 hogares aproximadamente, ¿no? Los que estarían inmersos ahora en esta discusión. 370.000 menores son los que son beneficiarios de las asignaciones familiares Plan Equidad. Claro, está 370.000 menores, que obviamente si no me dicen hogares, en hogares es son menos. 60, sí, son Pero 60. es un número Es importantísimo. 60.000 hogares. Mirá que ya lo dijo Laura, pero a ver, en plena post-pandemia, la primera medición de pobreza del Uruguay hace que la pobreza, señala que la pobreza infantil es la más chica, ya no solo del 2006, si agarran la otra medición, igual, ¿no? desde el 86 hasta acá. Es gigante igual. 16%. Sigue siendo enorme. 16% es mayor que el resto. Sigue teniendo No, cara de pero Uruguay niño. tenía Vos ves la 25, franja- 30, 35. No, está bien, pero es No, bueno, a ver, enorme pero igual todavía. está bien, pero y vas a también hay que Argentina y decir, mucho porque peor. Laura dijo parte del informe, pero también quedan 50.000 personas salir de la pobreza para volver a cifras de 2019, y las cifras de 2019 eran complicadas. Son 8,1% del 2019 en cantidad de pobres en total. A ver, yo no estoy diciendo que seamos Suiza, lo que estoy diciendo es, comparativamente con otros países, el Uruguay entero hizo hincapié, vamos a salvar primero a los niños, y efectivamente los resultados se están dando. Yo quiero decir que me parece que cuando este debate empezó, hay que tener memoria en las cosas, ¿no? Cuando empezó la aplicación del PANES y surgió la tarjeta de Uruguay Social, hubo todo un enorme debate sobre si los pobres tomaban vino, si compraban celulares, cigarros, si tenían derecho a comprar cigarros. Todo un enorme debate, ¿no? Y el asistencialismo. Yo quiero saludar que esto parece que cambió, porque se nos dijo de todo, ¿eh? De todo lo que había respecto a que con eso se compraban votos, miles de cosas. Bueno, de hecho hay un estudio súper interesante de eso. Por suerte ahora, en las zonas del 2009, lo hizo Vigorito, en las zonas del 2009 votaron después en el 2009 mucho más al Frente Amplio que antes. Bárbaro. O sea que en realidad funcionó así. Funcionó bien. Anduvo bien. Digo, Lo que quiero decir es que la discusión de si, porque Fernando decía una cosa importante para mí, ¿no? Establecía una suerte de límite, ¿hasta dónde, no? Yo creo que en esto está claro. Ahora, me parece que es clave entender que los sectores más vulnerables de la sociedad tienen derechos. Y tienen derechos a tener un celular, que hoy no es ningún lujo. ¿Quién no lo está entendiendo eso? No, lo que está en debate es si tienen derechos y deberes también, ¿no? Con derechos las y deberes, contrapartidas. pero yo me retrotraigo a las cosas que se dijeron. Se dijeron de todo, contra el Mides, de todo lo que vos te pueda ocurrir. Pero si lo votó todo el mundo al Mides, ¿vos? Inclusive, ¿te acordás? Claro, el primer día. Pero lo votó todo el mundo. Pero hubo Pero una podrían no haber campaña votado, tremenda respecto a que, entonces, yo me parece que una buena conclusión de hoy es que todos entendemos que esa partida, que es muy pequeña, ¿no? Vamos a entendernos, ¿no? Es muy reducida, tiene que estar acotada, pero que también hay que fortalecer y dar libertades en otros aspectos. Y que no es un lujo de nadie tener un celular o tener el acceso a Internet. Están dadas esas libertades, ¿no? Nadie las ha cercenado. Si llegamos hasta esto, pues yo creo que avanzamos mucho. Porque no se decía eso hace 15 años atrás. Igual dentro del Frente, esta no es la postura unánime, ¿no? Porque hay gente que está en... O sea, lo ve mal esto y ve que se afecta el derecho de compra de las personas. Sí, sí. Hay quien piensa que hay que dejarlo libre, es cierto. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa. Luego nos vendremos con el personaje de la... Se nos quedó ahí Bueno, no, de ninguna manera. A ver, Fernando. ya bajó el dron. No, pero... Una No, yo lo que quería decir, como se lo señalaba, cuando Pancho mencionaba esa especie de consenso que está establecido, es en realidad con vaivenes para atrás y para adelante, pero es un consenso de larga data que hay en Uruguay. Larguísimo. Una cosa es decir, bueno, generamos nuevas herramientas, mejoramos no sé qué, pero si uno mira la historia de lo que sería el estado de bienestar uruguayo,
va siempre en la misma dirección, con matices para un lado, que aparte es una cosa que en todo este tiempo decir buenos contra malos, no sé qué, está bueno mirar que Uruguay ha tenido unas políticas de muy larga data que van en esa dirección y que a veces cambian un poquito para acá, cambian un poquito para allá, pero vos mirás lo que ha sido el desarrollo del estado de bienestar en Uruguay y que es un proceso que tiene más de 100 años. Mucho más. Bueno, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y después vamos a elegir el personaje. al personaje del año. Qué divertido. Qué divertido. ¿Y pensaron, lo meditaron? Dos. Uno nacional local, y otro ahí internacional. está, Sí, claro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, venimos con esto después de la tanda. Mientras nos seguimos cuidando, Acompaña te reintegra para gastos 1.000 pesos por cada día de internación. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Bueno, y a partir de este momento tenemos una variante del jueguito del numerito. Me gusta, Antes era con me el numerito, gusta, ahora es con otra cosa, o es con otras figuras. Porque, ¿viste? Tienen que dibujar llega hoy. Y tenemos que adivinar. No estaría mal, no estaría mal. Nos faltan los marcadores. No, es un chiste. Es un chiste, es un chiste. Llega este ¿No mes te de imaginas diciembre y dibujando estamos, y ¿no? teniendo que adivinar? Estamos hasta mañana. Bueno, no, ni que hablar. Y después no se entiende nada, además del dibujo. En esto de los balances, y ahí se ha planteado, porque la revista Time, por ejemplo, ya ha elegido, ¿no?, al personaje del año. Allí hay una situación de lo más curiosa, porque además los lectores de Time eligieron a un personaje, los editores de la revista a otro. A ver qué tenemos aquí en la tapa. Elon Musk, claro. Mirá. Estos son los editores que dijeron, bueno, este hombre, el que un poco quiere llevarnos a todos de la mano para salvar la humanidad, ¿no?, descubrir un planeta habitable para llevarnos a todos de este desastre, está muy bien que sea el personaje del año. Pero los lectores, que son algo así como 3 millones y algo, habían elegido a Jair. Jair Bolsonaro. No se juega en Peñarol, ¿no? A Jair Bolsonaro. Los lectores de Time entendían que este era el hombre. De hecho, el presidente parece que le reclamó a Time. Che, fíjense en la encuesta. Sí, ¿no? Porque para algo le hicieron. Revisen los números. Pónganme ahí. ¿no? Algo le hicieron. Pero es interesante esa diferencia, ¿no? Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Por el sondeo que nosotros hicimos y decimos cómo viene o no quiero flechar la cancha con nuestros panelistas? Cada uno dice sus candidatos. Arrancamos con Bueno, ustedes. dale, arrancamos. arrancamos. ¿Qué arranca? ¿Arranca la Yo mujer? arranco. Bien. Arranca la mujer. Arranca la Y voy a mujer de postular este a una panel. mujer. No, pará, ¿Ah, yo también, sí? pará, Pero, ¿para acá a o ver, afuera? No, afuera, vas a postular. Primero nacional. Primero nacional. Ah, primero nacional, un Sí. hombre iba a postular. Bueno. Qué Bueno, bacana. a ver, nacional. Yo voy a postular al presidente. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Porque a mí me nacional no, el parece presidente de la República. No, el presidente de la República. Me parece que en tiempos de tormenta, el ejercer un liderazgo claro, manso, escuchando muchas campanas y tomando decisiones difíciles que a otros les costarían tomar, es algo a destacar. Me parece que el presidente logró, en el año en el que verdaderamente vivimos la pandemia, porque la vivimos este año, veníamos con muy pocos casos, logró desarrollar esa veloz campaña de vacunación, logró al mismo tiempo no apagar los motores de la economía, atender a los más vulnerables, que es lo que veníamos hablando en el bloque anterior. A mí, la verdad, el dato de reducción de la pobreza y de reducción de la pobreza infantil me generó como un gran alivio de que efectivamente se estaba protegiendo a los más débiles. Esta es la ronda doméstica, digamos. La Así que doméstica el presidente me quedo se queda ahí. Bueno, vamos con el presidente. No, con el... yo en realidad no elegí una persona. Yo entiendo que el personaje del año es el GACH, Ajá. ¿no? Creo que es el organismo que fue clave, no solo en el manejo de la pandemia, no solo en la orientación, en los criterios que dio, en la confianza que le dio a la gente respecto a situaciones. Bueno, hoy veíamos en el informativo las situaciones de violencia en muchos países por el tema de la vacunación, por ejemplo. Yo creo que, no quiero nombrar a ninguno de las figuras del GACH, pero ellos fueron claves, ¿no?, a la hora de transmitir confianza, certezas, jugándose mucho la ropa, ¿no?, porque en realidad muchos temas eran muy delicados. Creo que jugaron un papel de mucho equilibrio, transmitieron tranquilidad, seriedad y colocaron a la ciencia en un lugar clave, ¿no? Sí. Nuevamente, un lugar que de alguna manera venía, no en los primeros puestos, digamos. Hoy creo que los uruguayos valoramos mucho más el aporte de la ciencia. Algún pícaro te puede decir, entonces por elevación estás eligiendo al expresidente del Banco de Previsión Social, que fue el de la idea, ¿te acordás? No recuerdo, pero Bueno. no tengo problema. No me preocupa reconocer cosas buenas de otros. Muy bien. Pancho. muy bien. Vos sabés que yo estoy entonces, bueno, el lateral izquierdo Ramplayú, no sé, porque yo iba a ser
algo que está entre medio, que es Rafael Radi. Bueno. El definitivo, ¿pero por qué? Porque yo creo que dentro de un esquema general en donde efectivamente el GACH fue muy importante, Radi tuvo en momentos claves del 21, porque yo creo que lo del presidente puede ser bueno para el año 20, ¿no? Creo que el año 20 efectivamente ahí se recibió el presidente rápidamente, tomó medidas claves, pero en el 21 Radi apareció en momentos claves con una serenidad, con una capacidad política, no solamente científica, de comunicación política. Las metáforas, por ejemplo. Las metáforas. El tema de frenar a muchos científicos, que no solamente son científicos, sino que también son camiseteros o lo que sea, que querían hacer cosas que veían que pasaban a otra parte, y él no, esto no es así, frenó, apretó el acelerador, marcó lo que le parecía que tenía que marcarle al sistema político y al Poder Ejecutivo también, con fineza, con estocadas que, dejando la libertad como corresponde al poder político, que es el que en definitiva marca el rumbo del país claramente. Creo que Radi demostró ser un gran articulador, lidiando para arriba y para abajo también, ¿no? Porque abajo había un grupo porque abajo era difícil también mantener la tropa tranquila. Por tanto, creo que es el tipo de la persona del año por todo eso en ese momento clave de la historia del país. Bien. ¿Fernando? Sí, yo la tengo un poco más complicada porque en realidad el actor que elegí, digamos, es más o menos el mismo a nivel internacional y a nivel nacional, y es un actor colectivo que en todo caso en Uruguay lo vimos más de cerca, tiene que ver con toda la gente del sector salud y toda la gente de la ciencia. Un poco por lo que decía Eduardo, de alguna forma, al enfrentarnos a una situación de incertidumbre y de básicamente de incertidumbre, pero también en el cual la información se iba generando y se iba procesando en tiempo real, yo creo, desde que yo tengo memoria, y no soy joven, era la primera vez que vos veías a la ciencia ir resolviendo situaciones nuevas día a día e ir generando respuestas. Mucha gente se calentaba y decía, no, porque ayer dijeron una cosa, y bueno, sí, muchachos, así funciona la ciencia. En cuanto aparece nueva evidencia, cambiás la conclusión y así va a seguir siendo hasta siempre. Entonces, para mí, mi actor, digamos, mi personaje es un actor colectivo y tiene que es la comunidad científica que tuvo mejores y peores, pero que fue la herramienta que nos permitió redirigir la situación hasta el punto de que estamos acá tan panchos, sin mascarillas, haciendo un programa de televisión. En todas las voces hubo además un sondeo a propósito de este tema y allí predominan sobre respuestas serias, porque después hay de todo, ¿no? Sí. Pero predominan las valoraciones. Sí, por ejemplo, al lado de Messi, ni más ni menos. Por eso decía que Daniel Castro. hay precariedad mucho, como en toda medición, pero en este caso Luis Lacalle Pou dice en El País y Angela Merkel a nivel internacional. Era que seguramente pensamos, ¿no? Un poquito por ese lado anduvo la cosa. Bueno, y en el plano internacional entonces... Bueno, justo como quien respondió recién, yo había elegido a Angela Merkel porque me pareció... Detrás de cámaras con Vive decíamos, che, busquemos las mujeres destacadas, tenemos que encontrar... Y si bien en Uruguay hubo mujeres destacadas, también me pareció que el voto era el otro. Pero ¿cuál mencionabas a en nivel Uruguay, internacional, por ejemplo? ¿En Uruguay a cuál mencionarías? ¿Qué mujer destacada? Muchas mujeres destacadas, por ejemplo, la vicepresidenta hizo una muy buena gestión, pero lo que pasa es que como el Poder Ejecutivo está en manos del presidente y las decisiones ya no legislativas no fueron quizás las que influyeron tanto en el manejo de la pandemia, puse al presidente. Pero creo que la vicepresidenta ha hecho una gran... Arbeleche se recibió de ministra, ¿eh? Si se habrá recibido. De golpe tuvo una pandemia, tuvo que repartir lo que no había, o sí, con la leche pasó a ser Gardel, ¿no? Totalmente. Por lo menos le espera. Bueno, y a nivel internacional, Angela Merkel, porque se retiró después de 16 años, creo que se retira a tiempo. ¿Se acuerdan que hubo un programa que hablábamos de la importancia, hablábamos del maestro Tavares, la importancia de retirarse a tiempo? Es una mujer que vino de Alemania Oriental, que logró gobernar Alemania con una forma de gobierno que uno siempre se refería a las mujeres cuando llegan al poder, bueno, Thatcher, la dama de hierro. Merkel, vieron que a veces es como hasta dubitativa, es como que no es estridente, no anda a los gritos y sin embargo logra acuerdos y vivió todas las crisis habidas y por haber, porque vivió en el 2008 el quiebre financiero internacional, vivió el Brexit, vivió la llegada de la ola migratoria, vivió el COVID. Me parece sumamente destacable lo que ha hecho. Sí, yo también había pensado en Merkel, pero a diferencia de lo que ocurre casi siempre en Uruguay,
Todo el mundo tiene una excelente visión de Merkel, de un lado y del otro. Yo no. Yo creo que es la mujer del año porque está bueno que se vaya. Lo cual es rarísimo, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, pero ¿cómo? Pero pasa, ¿Pero por qué? El tema es por qué. Hay personajes del año que no son positivos, son negativos. Bueno, pero yo creo que está muy bueno que se vaya, que deje el espacio en Alemania. Claro, se va a tiempo. Se va, sí, podría haber ido mucho antes, ojalá. Pero bueno, está. Pero, a ver, ¿pero por qué? Vamos a dar motivo. Sí. Notoriamente toda la parte positiva ya la comentó Laura y además es lo que casi siempre se maneja. Sí. Pero Merkel yo creo que le hizo muchísimo daño a Alemania en su política exterior de largo plazo. Merkel no supo manejar la política, la ola inmigratoria metiendo a 1 millón de sirios y generando un problema político muy grave en Alemania que despertó a un 15% a la extrema derecha. Merkel no fue un liderazgo positivo para la Unión Europea, que hoy en día está al borde de la implosión, en parte por las viejas políticas alemanas. Merkel no tiene una política con Rusia, que es la que hay que tener para generar un equilibrio con relación a Estados Unidos. Yo soy muy crítico de Merkel y de la Alemania de Merkel, que incluso también en su dimensión de política energética ha sido un desastre, en el sentido de que ha privilegiado energías que encarecen enormemente los procesos económicos y productivos de Alemania, y que si no fuera por el enorme peso económico que tiene Alemania, que arrastra el euro y que le permite a Alemania ser competitivo, bueno, no estaría tan bien Alemania como está hoy en día, y que de todas formas se retira y deja un punto de interrogación muy grande en qué es lo que va a ocurrir con Europa a futuro. Es para un capítulo entero, pero quiero decir que soy relativamente crítico de Merkel. Saludamos a Angela Merkel, que hasta hoy nos miraba todos los lunes. No me digas. Muchos cariños. Vos estudiaste en Francia, ¿no? Efectivamente. Tenía esa intuición. Tenía esa intuición. Se notaba acá la lengua. ¿Fernando? No, yo ya dije, mi actor es un actor colectivo y funciona nacional e internacional. Es científica. No, Merkel no. Es científica. Hay alguien que me gustaría volver, que no lo dije, pero que me parece que fue un actor importante en Uruguay. Lamentablemente es hombre, lo siento. Y es el ministro Salinas. Me parece que tuvo una capacidad, también un aprendizaje muy veloz, muy rápido, de ser un señor que aparecía enfurruñado en las primeras peleándose con las primeras periodistas. rondas de prensa, y después se convirtió en una persona que no solo comunicaba bien, sino que tenía claro qué era lo que estaba, en la situación en la que estaba. A mí me parece admirable que un ministro, cuando ve que hay algo que está explotando en otra parte del mundo, sea capaz de reaccionar rápido, juntarse con científicos, en buena medida porque él también es un científico, y entendió que lo que venía no era una gripe, digamos. Brenta. Yo a nivel internacional voy a elegir un personaje que reconozco, tengo una afinidad personal, ¿no? Mao Zedong. Que es, no, porque no. Se murió, estaba muerto. Yo creo que el personaje del año es Lula. Y voy a decir por qué. Claro. Porque salió. Primero porque nació en el Nordeste, en una familia de 8 hermanos, llegó a San Pablo, trabajó como ilustrador de zapatos, ingresó a una fábrica metalúrgica en plena dictadura, perdió a su mujer y su primer hijo en un aborto natural, en un hospital, se repuso de esa situación, fue el dirigente sindical más importante contra la dictadura en Brasil, puso a Brasil, cuando llegó luego de perder 4 elecciones, puso a Brasil como la 5ª economía del mundo y sentó a Brasil en el grupo de los países que gobiernan el mundo, sentó a Brasil en los podios a nivel internacional, sacó de la pobreza a 50 millones de brasileños, que vivían en la pobreza, fue víctima de una operación política tremenda, ¿no?, que los llevó a la cárcel con 40 causas judiciales, que cayeron las 40 causas judiciales, todas, y quedó absolutamente liberado de acusaciones, en algunos casos ridículas, y tiene a los 75 años la fuerza y la capacidad y la tenacidad y la convicción de ser candidato y seguramente no, y el próximo presidente de Brasil. Punto. Efectivamente, este año la liberación de Lula es importante para la región. Sí, claro. En ese sentido tienes razón. Sí. Y hablando tanto de científicos, yo agregaría a mí otra, saliéndonos del COVID, ¿no? A mí otra cosa que me impresionó mucho este año, y creo que hay 2 protagonistas, que son Richard Branson y Jeff Bezos, que los dos con sus compañías inauguraron el turismo espacial. Sí. Eso era increíble, eso era lo que mirábamos que iba a pasar, parecía ciencia ficción. Y eso también es un avance increíble
de la ciencia el tener el espacio más en la mano, ¿no? Sí, sí. ¿Y ustedes? Y ustedes no dicen nada. Yo se los voy a dibujar y se los traigo, se los llevo en la comida. El último domingo del año en el diario El País va a salir mi posición. Sí, vamos a comprar el voté diario del País, que es muy también importante comprarlo siempre los Y domingos. ahí vas a... Hay que comprar el diario del País. Proselitismo. Y ahí van a ver Pero nuestras hay que opiniones. decir que había una lista, ¿no? Había una que lista, elegir nos de esa facilitaron lista. una lista. ¿Habremos coincidido? No sé, lo chequeamos después por ¿Pero eso. eso quién lo hizo? ¿El país hizo una El encuesta? País hizo una encuesta Claro. y ahí te menciona una... Pero o sea, te te da a ayuda elegir, mucho. te Te da a ayuda elegir. mucho. Claro, te da a elegir. Sí, sí. Estamos terminando, llegando al final de este penúltimo programa. Penúltimo. El próximo es el último. Exactamente, y Ya aquí me da estaremos. nostalgia. Sí, aquí estaremos, quién sabe con qué tema, ¿eh? Con alguna sorpresa de pronto. Sí, nos dijeron que va a haber Vamos ver, sorpresa. vamos a ver. qué bueno. Bueno. Vamos a llevar una camarita. El jueves tenemos la despedida, así que se me van prolijo. Vamos a llevar una camarita. Bueno, muy bien, que pasen todos una linda noche. ¿eh? Será hasta el próximo lunes. Chau, chau.